gente mataba por un billete, o sea, se trompeaban, ¿no? Y fue bien, bien, para mí fue un espectáculo bien triste, decadente total. Y después ya siguió, ya lo más grande, Michael Jackson, pues no, obviamente, cuando Michael Jackson dijo que iba a venir al Perú, yo era representante de Michael Jackson. ¿Lo llegaste a ver? Por supuesto, ¿cómo? Allá. Bienvenidos a una nueva aventura, otra vez en Periodismo de Periodistas, como siempre, invitados de puro nivel. Pero antes queremos saludar a toda la gente que nos escribe, a los que por favor sigan suscribiéndose, nos hace bien sus sugerencias, siempre por Tenta Producciones. Hoy en Periodismo de Periodistas, una invitada especial, una invitada de lujo, a los chicos que nos siguen, a los chicos que están abrazando esta carrera que tanto nos gusta. Hoy día van a conocer cómo realmente el periodismo de ayer y lo que se viene en el futuro. Se van a divertir, lo van a disfrutar. Vamos primero con la presentación de nuestra invitada y luego vamos a conversar de todo con ella. Dicen que la mejor manera de aprender en la vida es a través de la experiencia. Te hace padecer, pero te explica bien, como le sucedió a la periodista Auri Tang durante sus más de 38 años palpando la noticia en la calle. Ella ha paseado su pluma por casi todas las áreas del periodismo, aquella noble labor que la conquistó desde que estaba en el colegio, donde empezó a escribir cuentos. Esta destacada periodista fue parte de importantes medios escritos como revistas y periódicos. Siempre estuvo presente en el lugar donde salían los titulares que acaparaban todos los medios de comunicación, como la controversial entrevista a Augusto Ferrando en Fuego Cruzado. Su labor llegó hasta ser jefa de prensa de estrellas internacionales que anunciaban su llegada al Perú, como la de Michael Jackson, y ser jefa de relaciones públicas de RPP, Latina y ATV. Hoy, en Periodismo de Periodistas, tenemos el honor de recibir a la experimentada dama del periodismo, Auri Tang. Auri, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. Qué generosos, y se han preocupado de buscar todo lo que encontraron en Facebook. O Sí, qué te sé encontramos yo. un peinado bien a la moda. No, la moda es de esos tiempos. ¿Por dónde empezamos, Auri? ¿Cómo empezaste esta historia? ¿Cómo nació? Yo creo que hay que empezar porque desde el colegio yo escribía guiones, poesía, noticias en el mural del colegio, pero no se me pasaba con ser periodista. Yo quería ser psicóloga, pero era muy mala para las matemáticas y qué sé yo. Entonces dije, como yo terminé los estudios a los 16 años, dije, me preparo un año, voy a ingresar a San Marcos. Perdona, esos primeros escritos, ¿a qué referenciaban? ¿Qué temas te gustaba tocar? A mí me gusta, o sea, cuando yo escribo con humor ¿Ya? y quizás medio negro. En Google, los que quieran verme, Bien. tengo cuentos de Auri Tang, y van a encontrar unos cuentitos cortos, bien cortitos, ¿Ya? porque ahora a los chicos no les gusta leer tanto. Entonces, no sé si pensando en la juventud de hoy, Lo he hiciste. escrito unos cuentos muy cortitos, y si los lees te das cuenta que hay mucho humor negro de mi parte. ¿Y tus primeros personajes eran tus compañeros de... ¿Dónde estudiaste, Auri? En la gran unidad escolar Rosa de Santa María. Ah. No vivía en Breña, pero mi mamá me dijo, tienes que estudiar en el mejor colegio de Lima. Y en los te mandó mejores, al Rosa de Santa María. claro, y Guadalupe, que era el Claro, otro colegio ¿qué de pasa, hombres. Auri? el Ese mejor. es el Ugarte, no digas eso. Bueno, mis hermanos también, pero en fin. Es lo que está, hola, lo que es Sedapal, era Sedapal de la espalda, ¿no es cierto? Lo que Bueno, está entre no he metros, vuelto, o sea. como te digo, yo no vivía en Breña. Y tus primeros personajes eran los compañeros, las compañeras. Mira, en el colegio yo estudiaba con la hermana de Tulo Loza, Chabuca Loza. Ya. Chabuca era muy divertida. Entonces, pensando en ella,
escribía unos guioncitos cómicos. Entonces, en el día del maestro, en el día de, qué sé yo, del padre, la madre, qué sé yo, nos daban pues dábamos rienda suelta a nuestra imaginación y las secciones del colegio presentaban algo, ¿no? Teatralizaban tus Claro, historias. sí, sí. Y bueno, Ya. me entretenía mucho, pero no se me pasaba a ser periodista para nada. Como te digo, Y psicología, decís, ¿no? sí, sí, porque tenía una profesora que me decía que yo podría en el futuro ser una buena psicóloga. ¿Por qué lo decía? No lo sé. Entonces, llegó enero, ya habíamos terminado el colegio y me encuentro con esta amiga que ella sí iba a ser periodista, iba a estudiar periodismo. Si tenía en mente... Ella sí. Y me dice, Tan, porque tú sabes, en esa época Sí, sí, no el te apellido, decían ¿no? el apellido. ¿Por qué no te metes a la Escuela de Periodismo de la Católica? Tiene un horario que te permite, por último, estudiar otra carrera o prepararte. Porque yo, ese año, yo terminé el colegio a los 16 años y dije, este año me preparo bien para ingresar a San Marcos. Y me encuentra esta amiga y me entusiasmé, no sé por qué. Así que, bueno, hice todo lo posible y me inscribí para dar el examen de ingreso. El día dimos los exámenes y el día que salieron la lista de los resultados de los que ingresaban, su apellido era con R. Ya. RST, o sea, después venía la T. Yo al toque, ¡brum!, en la T me vi Tan, había ingresado. A San Marcos. Ah, no, ¿A a la Católica, a la Escuela de Periodismo, claro. porque finalmente me inscribí, pues como te digo. No. Y mi amiga se buscaba para arriba y para abajo y no estaba su apellido. Ay. Y yo me sentí tan mal, que les juro que esto que les voy a contar es absolutamente cierto. La rectora de la Escuela de Periodismo era la doctora Matilde Pérez Palacio. Ya. Y pedí cita con ella. Me recibió y me dijo, señorita, Tan, dígame, ¿para qué? ¿Cuál es el motivo Claro. de su...? Y le dije, mire, yo acabo de ingresar a la Escuela de Periodismo, pero en realidad la que más quiere estudiar periodismo es mi amiga. ¿Le podrían dar mi puesto? ¿En serio? Te lo juro. Ya. Y la doctora se mató de risa. Me dijo, eso es imposible. Claro. Pues me dijo, la que ingresó es usted. Y supongamos que usted no siguiera la carrera, su puesto tendría que ocuparlo el que sigue en nota. Y no sabemos cómo le habrá ido a su amiga. Y bueno, total, ya pues. Tu amiga ya no estaba. ingresó. No ingresó, yo ingresé. Ella volvió a postular, ingresó. Oye, postular otro año tampoco. Bueno, Da risa, ¿no? Pero bueno. por favor, no se ría. Qué locura. y- ¿Y sabes algo de tu amiga? Sí. Yo me quedé interesado. ¿A qué se dedica? Fue secretaria ejecutiva. Ah, bueno. Bueno. Bueno, Qué pena, ¿no? pero Me yo, das de sonrisa y pena. sí, pues, pero ese año Ya. yo disfruté mucho la escuela porque había mucha práctica. Ah, ya, a la cancha, a la cancha desde el primer día. Entonces, Qué bueno. Que eso es lo que más se disfrutan los chicos, ¿no? Pero también los chicos deben saber, los que van a estudiar periodismo, que hay un proceso, que tienes que estudiar también, estudios generales, ¿verdad? Los chicos, bueno, imagínate, en la Católica teníamos hasta curso de latín, teníamos todo. ¿has estudiado latín también? Sí, bueno, te dan algo, una ¿Y qué base. profesor estuviste ahí? Mira, después mientras conversemos se me va a, Claro, voy a claro. recordar. ¿Pero los habían reconocidos periodistas o no? La verdad. Había uno que era muy bueno, que justo es el que llegaba con 2 cajetillas de cigarro Marlboro. Los ponía y fumaba, y fumaba. Claro, los chicos que sepan, antes se podía fumar, ¿no es cierto? En lugares cerrados. El doctor fumaba. Y era el que nos enseñaba redacción periodística. No, bueno,
me gustó tanto y le tomé, yo tomo, cuando hago algo lo tomo seriamente. Así es que, nada, me fue gustando el periodismo y así fue que me fui ¿Te quedando. quedaste? Y entonces ya el próximo año mi mamá me dijo, ¿y vas a postular? Ay, mamá, yo creo que no. Porque me gustó el mundo del periodismo, fíjate. Por ejemplo, Muy aparte de cuando dices tú, empecé en las prácticas, ¿qué es lo primero que que tú recuerdas así emocionada? a ver, nos mandaban de a dos. Y yo iba con una amiga de ascendencia griega, Mónica Dorca, que hasta Ya. ahora nos vemos de cuando en cuando. Mónica era una chica estupenda y muy inteligente y muy guapa. Entonces, cada vez que buscábamos a una entrevista, siempre la conseguíamos. Yo creo que la miraban a ella y decían, no, pero bueno, la cosa es que fuimos a entrevistar a un famoso torero, pucha, en este momento un torero español. Me he olvidado el nombre, la verdad. ¿Famoso, famoso? Famoso. ¿No es el famoso torero Manolete? Puede ser, ¿no? Puede ser. Puede ser, claro, que hacían películas Mira, de él, tú ¿no? sabes que me regaló su lapicero. Y su lapicero era de oro. Yo no sabía, lo vi doradito nomás, pero era de oro. Después de la ¿Y por entrevista. qué? ¿Qué pasó? Porque seguro le gustó. Ahora, mira, si hay alguna especialidad que yo adquirí a lo largo de los años, es la entrevista. entrevista. Me encantaba y me encantó toda la vida. ¿Por qué? Porque no sé, como que si yo te entrevistaba, por Claro. supuesto, buscaba todo lo relacionado contigo. ¿Y dónde lo todo. buscabas? Porque no había el internet. En amigos, entre amigos, que te conocían, qué sé yo, y así iba indagando O sea, sobre hacías tu vida. investigación. Claro, una investigación, Claro. pero mira, en ese tiempo todo era así un poco a la pura intuición, no sé, yo decía, para saber sobre bocha tengo que preguntarle a su amigo. Claro. Y bueno, en fin, Gastabas más teléfono que otra cosa. exacto. O a veces iba personalmente también. Y bueno, pero cuéntame la entrevista a Manolete, ¿por qué te regaló el Ah, lapicero? Claro, yo no sabía ni michi sobre toros, obviamente, ¿ah? Claro. Pero sí sabía que Lima tenía la plaza de toro más importante de Sudamérica, ¿no? Ya. Entonces, hablamos de eso, que él, le pedí que me contara qué era conseguir el rabo, las orejas, que qué sé yo. Claro. También le pregunté si le daba pena meter el cuchillazo Ah, final. mira. Claro, eso es bueno, ¿no? Porque a veces los periodistas creemos que cuando entrevistamos a un personaje de esa magnitud, todo se reduce a preguntas importantísimas y todo, y debemos entender que la gente, claro, quiere saber eso, el rabo, la oreja, esa premiación y qué significa cuando viene el estilazo, que dices tú, ¿no? Todo eso, esas cosas que uno puede decir, pues son tan elementales, pero es lo que la gente quiere saber. Claro, aparte, mi teoría respecto a las entrevistas es que cuando te sientas con el personaje, yo creo que debes sentir que tú a ese personaje lo conoces de toda la vida. Entonces es tu pata, es tu amigo. Claro. Y le hablas como si fuera tu pata. Y le preguntas lo que se te ocurra, porque a un pata le preguntas lo que tú quieres saber. Y ya es potestad del entrevistado si te contesta o no. Claro. Y a un pata, para eso a un pata le conoce la vida. Claro, porque nunca se puede ir desarmado a una entrevista. O sea, si tú no vas preparado con información, la mayor información posible, vas perdido, pues. Porque ¿de qué vas a preguntarle? Hay gente, a mí me da vergüenza, a veces veo en entrevistas a la gente con su papelito, con las preguntas Guarda escritas, ¿no? Pero de repente el entrevistado te contesta algo interesante y el entrevistador pasa por alto esa respuesta y pasa a la siguiente pregunta. Por el orden de su por el pregunta. orden y no se da cuenta que perdió la oportunidad de su vida en la respuesta que le Tú lo da. estás diciendo, y esto lo hemos dicho acá y le damos el crédito.
Alicia Reto siempre decía, que tú la conoces, Sí. dice, en las primicias casi siempre salen de la repregunta, Sí. ¿verdad? O el titular, en todo caso, de la entrevista. Así es. Ahora, ¿Te molesta ver a la gente que está así con su...? sí, me parece, no sé, pues me parece que es una persona floja, que no toma en serio la profesión. Mira, para mí, la profesión del periodismo, para mí ha sido no solo mi profesión, sino además mi entretenimiento. Yo me he divertido como periodista. Nunca, a veces la gente como que habla muy serio sobre el periodismo. No, el periodismo es muy divertido. Si lo tomas con esa pasión que algunos lo tomamos, ¿no? Con sé. esa emoción. Así es. ¿Quién hace, qué persona, ya que entramos al tema, vino el español, pero después ya como profesional, ¿a quién lograste entrevistar? Uy, a todo el mundo que se me ocurrió. Ahora, quiero contarte dos cosas, dos anécdotas muy breves, pero que Dale, tienen dale. que ver con eso que uno desarrolla en el periodismo, que es el olfato, la intuición periodística, no sé cómo llamarlo, pero mira, Manrique, Ya. Ah, el señor men de Clay, el men de Clay, el que estafó a medio Perú. el que estafó a medio Perú. Toda mi familia creo que había puesto su plata ahí. Felizmente, ¿Cuánto daba ahora? 20% creo daba, ¿no? no me acuerdo. Y mensual. Yo me acuerdo que tenía un amigo para sumarle a lo que nos vas a contar. Y su papá en ese tiempo le hicieron la liquidación en el trabajo, en los despidos. ¿Pues te acuerdas que esos despidos voluntarios que vino con el primer gobierno Fujimori? Y el señor vivía de Clay, y vivía bien. Puso su plata en Clay y le venía bien la plata. Hasta que un día, ¿no? Bueno, ya, ahora sí sigue, por favor. Bueno, entonces tenía al personaje y yo ya había preguntado pues a mi amigo, creo que off the record te conté que Cristian Vallejo, un periodista de la República, Ya. era mi Biblia, pero no solo mía, de muchos periodistas. Tú llamabas a Cristian y Cristian sabía de todo el mundo. Y Cristian, bueno, esto no sé si me lo dijo Cristian, Ya. pero sí yo leí en algún momento que la mamá de Manrique, se apellidaba Manrique el de Claro, ¿no es cierto? Claro, claro. Sí, el cheverengue. Había sido profesora y ellos vivían, ya ni me acuerdo en qué parte del Perú, Ya. de provincia. Y yo te puedo decir que la idea que yo tengo de los maestros de otra época y de los de provincia Ya. es la imagen más, digamos, perfecta de lo que era el maestro. Lo que debe ser un profesor. Era gente que se preparaba, era gente que tenía solo un terno o solo un vestidito y siempre venían bien puestos, oliendo a jabón. Ya, No claro, sé cómo claro. explicártelo. Sí, te entiendo. Gente muy pulcra. Claro, tomaban como un sacerdocio Ser profesor. ser profesor. Bueno, yo sabía solo, en realidad, como, digamos, cosa primordial, que la mamá de Manrique había sido profesora. Y entonces se me ocurrió, o se me vino la imagen de esto, sí, te lo juro, así fue, Ya. de esta señora siendo muy enérgica con su hijo para que aprendiera bien. O sea, primero la señora Claro, como eran los maestros de antes también, ¿verdad? enseñaba a su hijo y era muy rígida y muy, ¿no? Entonces se me ocurre preguntar la primera pregunta. Mira, la primera pregunta fue así. Señor Manrique, usted ahora es considerado el gurú de las finanzas. Claro. Todo el mundo quiere poner su platita en clave, qué sé yo, porque piensan que van a ganar mucho dinero. Pero nadie sabe que usted cuando chico era muy malo en las matemáticas. Oye, ¿por qué le dije eso? Te lo juro que no lo sé. Que era usted muy malo en las matemáticas y su mamá le tiraba cocachos para que usted aprendiera. Oye, mira lo que se me ocurrió decirle. ¿Y qué te respondió? El hombre se tiró para atrás así y me dijo, señorita, ¿cómo usted sabe eso? Pucha, no sé, me salió la parte de bruja que tiene uno, no sé. Ahora, también puede ser porque si no fuera así,
La repregunta te podría haber dicho, no, si era bueno en matemáticas y también era una buena Me respuesta. ligó en la primera. Claro. Entonces después de ahí fue preguntarle el resto de cosas que ya ni me acuerdo. Y el cocacho es porque los maestros de antes eran duros, pues, ¿no es cierto? Así como eran, Así. ¿no es cierto? Así. La enseñanza era dura. La enseñanza era dura. Y que- Entonces me ocurrió lo de los cocachos y todo y me ligó todo. Fue un tiro al aire que cayó muy bien. Ya. Luego, No, como te digo, ya no me acuerdo. No, digo, tenías dos anécdotas, Y ¿no? la segunda es con Ofelia Lazo. la actriz Ofelia Lazo. Sí, es la primera Natacha, ¿verdad? La primera Natacha. No. Yo tenía, o tengo, sí, porque, pucha, no, de repente por ahí sigo en lo mío, la costumbre de ya no entrevistar por segunda vez al mismo personaje, porque al primero le exprimía cualquier cantidad, como ahora te voy a contar lo que me pasó con Olga Guilló. Hay alguien que se va a molestar cuando cuente la anécdota de Guilló, pero no me Olga importa. Guilló, ella es la cantante, ¿verdad? Claro. ¿Cubana? Acá, Claro, cubana, sí. Bueno, pero vamos a lo de Ofelia. Ofelia Lazo Ya. ya la había entrevistado. Y te juro, querido amigo, que no me gusta preguntar. Soy acuariana, pues no me gusta ser original hasta en mis preguntas. Claro. No me gustaba preguntar las típicas clichés. No se me ocurriría preguntarle si ha comido ceviche y ese tipo de cosas, ¿no? Hoy, perdona la expresión, hoy te molesta eso. ¿Sí? Me parece ya la estupidez más grande al extranjero. Decirle, yo he probado el pisco sour, el ceviche. ¿Sabes qué? Oye, pero yo en defensa de mis colegas también puedo decir que muchas veces sale la portada. Comió ceviche con causa. ¿No es cierto? Bueno, en fin. Todo es válido en realidad. No, lo que pasa es que también hoy por el arte culinario, la comida peruana, es que va en una coincidencia, ¿no? De la explosión de la Bueno, comida le peruana. preguntas, ¿ha comido en tacu-tacu con lomo saltado? No sé, pero ya basta del ceviche. Bueno, ya. Ya, bueno, ya. Tú entonces fuiste a Ofelia Lazo. Voy a Ofelia Lazo y le pregunto algo que nunca pregunto. Y le dije, oye, Ofelia, ¿y si no hubieras seguido, digamos, si no te hubieras convertido en actriz, que estudiaste alguna carrera? ¿Tú querías hacer algo en la vida? Y fíjate lo que me responde ella, me dejó fría. ¿Qué? Me dijo, yo estudiaba ciencias políticas en San Marcos. ¡Plop! Yo dije, es que no me imaginé que me iba a contestar que esa profesión había elegido. Algo tan distante aparentemente del arte, ¿verdad? Entonces, mira, pues te voy a explicar lo que para mí es la lógica, ¿no? Ya. Por ejemplo, yo te voy a visitar y no te avisé que te voy a visitar. Ya. La posibilidad es que te encuentre o no te encuentre. O la tercera, Porque me incomodo. o que te incomode y no me abras la puerta. ¿Qué otra posibilidad hay? No sé. Entonces yo siempre manejo ese tipo de posibilidades, ¿no? Entonces ella me dice, ciencias políticas, y yo, mi cerebro fue rápido. Una mujer como ella, guapa, porque era muy bonita la Ofelia, en una carrera de hombres y qué sé yo, ¿sabes lo que se me ocurrió decirle? Inventé, con razón, un famoso político de nuestra época estaba enamorado de ti. Y me dijo, ay, por favor, eso no lo pongas. Por favor, eso no lo vayas a poner, por favor, Auri. Imagínate. Ah, mira. Me quedé plop. O sea que... Alguien había ¿Y nunca estado... averiguaste? No. Tú haces ese periodismo. No, oye, ¿sabes qué? Eso fue absolutamente loco. Dije, Auri, ¿dónde? Las cosas que preguntas. Pero bueno, me ligaban pues cosas, ¿no? ¿Y sientes que esa primera pregunta, así como un buen libro, las primeras líneas son buenas, esa primera pregunta genera una empatía con el personaje? Yo creo que sí. Ahora, te voy a dar el ejemplo de yo, porque, y Ya, no te voy a decir el vamos nombre del personaje, porque yo creo que no le va a gustar nada. Tremenda Porque cantante. es muy conocido, es un gran poeta y escritor. Bueno, la revista sí. Yo era la jefa del área de inactuales. Conmigo han trabajado varios, no voy a decir el nombre del otro que es el famoso, más famoso, pero... Tú has trabajado con mi profesor, César Lévano. Claro. Mi profesor, claro. Claro. Bueno, pero
en mi equipo de inactuales de la revista Sí, estaba gente como Álamos Pereluna, Mario Mejía, Verónica Roja, y este personaje que no te voy a decir el nombre, porque es muy famoso. Bueno, llegó Olga Guillón. No sé si Fernández, no, bueno, no sé quién la traía. Y me invitan a hacerle una entrevista, porque yo ya la había entrevistado antes a Olga Guillón. Y parece que ya se había acordado mi nombre, algo así. Pero yo dije, no. Entonces llamo a este personaje, no quiero decir nombre porque sé que le frega esto. Entonces llamo a este personaje porque aparte le encanta los boleros y todo lo demás. Y le digo, ahí iba a decir el nombre, ya voy a decirlo, Oscar, después no, ya el apellido después tú lo sacas. Sí, así que... ya, bueno, pero voy contigo, me dice él. Y él es famoso en el mundo del rock subterráneo. También. Claro, hizo un libro sobre el rock subterráneo. Claro. Entonces, y me dice, pero voy contigo. Pero yo, ¿por qué? Porque a ti te conozco. Pues ya. Entonces fuimos, ahí está Hermann Schwarz, que fue testigo de lo que te voy a contar, yo y Oscar. Y bueno, fuimos a, creo que Olga estaba alojada en el Ariosto, un hotel que queda en La Paz. Bueno, o quedaba. Y llegamos, y bueno, nos sentábamos pues Germán y yo a esperarla en el sofá, un sofá largo había, digamos que donde estabas tú sentado se suponía que se iba a sentar ella, Germán estaba acá, y no sé por qué a Oscar se le ocurre sentarse sobre la alfombra. Subterráneo, pues, subterráneo. No se quiso sentar en el sillón. Entonces, cuando baja la diva, lo mira y dice, ¿y este? Algo así dijo. Entonces le digo, le presento, él fulano de tal, es un gran poeta y escritor, admirador de usted, y lo va a entrevistar. Ah, bueno, ¿y esas botas? Porque tenía... Claro, las botas subterráneas de soldado. Y ella tenía un trauma, pues, con Fidel, qué sé yo, no sé. Que vio las botas y no le gustó. Yeah. Y entonces Oscar empieza y le hace la primera pregunta. ¿Sabes cuál fue la primera pregunta? Señora, dígame, ¿cuáles son las otras grandes del bolero? Lo miró y le dijo, con él no hablo, usted pregúnteme. Me dijo a mí. Así lo mató. ¿Cómo le vas a preguntar a una diva quiénes son las otras como ella, grande bolera? ¿Qué le importará a ella, no? ¿Cómo le preguntaras a Dios que hay otro Dios por ahí, no es cierto? Sí. Ya, claro. Sí. Así que yo tuve que hacer la entrevista. Ay, perdió Oscar. Y de ahí ya hizo música rock subterráneo, Daniel F. No sé. Oye, pero fue increíble eso. Y después le digo, esto es cuando ella salió ahí piteando, ¿no? Con Germán nos matamos. Y yo le decía, ¿pero cómo se te ocurre preguntarle a esta mujer si querés la última, qué sé yo, Coca-Cola en el desierto? Y le pregunta cuáles son las otras. Es como Luis Miguel Baez te dice, ¿quién es el otro sol, no? Imagina. Bueno, esas son preguntas que no se deben hacer. Lo que te quiero decir es por eso, la primera pregunta tiene que ser... La primera pregunta es clave. Me quedé con tu entrevista a Ofelia Lazo. ¿Por qué? Porque primero le sacas de todo el contexto que le entretiene y de segunda se genera una complicidad con eso cuando te dicen no vayas a poner eso, no vayas a poner eso. Genera, eso para que la gente sepa, genera una complicidad que luego hace que esa persona se libere más contigo porque ella está en deuda contigo, ¿correcto? Ah, bueno, sí. No, entre comillas, pues, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo, no, por ejemplo, si no, le digo para los chicos de Aprende. Un artista muy complicado, es más, no quería darnos la entrevista, pero como graban para una empresa de cine, ¿no? Le dice, bueno, pero tienes que dar entrevistas, ¿no? Y el tipo dijo que ya. Él es bien complicado hasta ahora, tiene quienes lo apoyan y no lo apoyan. Fuimos y llegamos temprano. Y él salió
Y salió la empleada y nos dijo, por favor, el señor pide que los esperemos unos 20 minutitos. Y él salió. Entonces yo le decía al fotógrafo, tranquilo, ¿quién debe a quién ahora? ¿No es cierto? Claro. Y salió después de los 20 minutos y dijo, mil disculpas, me pegué una película. Ya pues es otra historia, ¿no? Pero te das cuenta, esas cosas ayudan, pues, ¿no es Sí, cierto? sí. Hay que tener tino. Mira, te quiero contar, porque yo creo que yo estoy contando estas anécdotas porque para que los chicos vean todo lo que uno puede conseguir en una entrevista, ¿no? Claro. Mira, por ejemplo, te voy a contar Dale. dos cortas. Rafael. Al Divo. Rafael ya había venido, ya le había entrevistado, Coco Galarcé de Sony era, ¿no? No me acuerdo. Bueno, lo había traído y él me decía, Coco, que cuando yo estaba en primera fila, como Rafael tenía muy buena memoria, le decía a Coco que me pregunte la chinita que está adelante. Entonces Coco me mandaba un papel, me decía, ¿quiere que lo...? Entonces, yo me acuerdo esa pregunta que le hice, Rafael, usted ha cantado en todas partes del mundo, ¿pero alguna vez va a ir a Cuba? Y se paró del asiento de su show, ¿no? Sí. Se acercó y me dijo, a Cuba no voy nunca más o jamás, no sé cómo. Claro. Pero fue un chiste, pues, ¿no? En fin, bueno, pero hablando de españoles, Tú has entrevistado a Rafael. claro, ¿Qué tal el tipo? ahí voy. Porque hay una historia que también te la tengo que preguntar, aunque parezca una pregunta banal, pero te hablaba, ¿no? Que él tenía una orientación sexual. Y todo Ya, eso. mira, la verdad que No al tocaste. único que le pregunté eso alguna vez fue a Catone y tuvo una respuesta Brillante. increíblemente brillante, que después te la cuento. Ya, no, terminamos con Rafael. Pero Rafael, entonces después yo le hago una entrevista exclusiva para la revista Ya. en su cuarto de hotel. Creo que Stuart también era Schwartz creo que era también mi fotógrafo. Ya. Y yo tenía, pues en ese tiempo, esta grabadora que son unos almastotes, ¿no? De los motores. Y la entrevista fue muy divertida, pero muy divertida. Él además se reía y todo, súper simpática. Y se acaba el cassette. Oh, perdón. Me doy cuenta, que no había grabado nada. Me había olvidado de poner record. Y Entonces o sea, tu entrevista iba feliz y te habías olvidado de apretar, digamos. Sí. ¿Y ahí? Y entonces yo veo y él se da cuenta y me dice, ¿qué pasó? Ay, le digo, no grabé nada. "Ah, pues no importa. Yo me acuerdo de la primera pregunta y me hizo La entrevista, el orden. el orden. Y tú me preguntaste y yo te contesté. Y tú me preguntaste y yo te contesté. Y me lo grabó todo. Te lo Qué juro, buen pero tipo, ¿eh? Y un qué buena tipazo. memoria también. No te digo buena memoria porque se acordaba de mí, después digamos que había venido 2 años antes. De Catone, vivimos en tiempos que la gente es chismosaza. De Catone, ¿qué pasó? ¿Por qué fue la respuesta tan brillante? Mira, el Catone, bueno, voy a entrevistar a Catone, él tenía unos años en el Perú, creo que 2 años, no me acuerdo, pero algunos pocos. Entonces voy y le dije, mire señor Catone, usted es un personaje público y de los personajes públicos la gente dice muchas cosas. Por ejemplo, dicen que usted es un excelente productor, pero mal actor. Y que su orientación sexual es, qué sé yo, y que usted es gay, algo así. Qué bueno que la gente reconozca que soy buen productor. Y si considera que soy mal actor, bueno, hay gente que dice lo contrario. Y en cuanto a lo que yo hago en la cama, solo me importa a mi pareja y a mí. Algo así. Algo así me contestó. Y ya pues... Sin incomodarse, sin molestar. Sí, no se le movió un pelo. Qué bueno. Y ahí no quedó la cosa. Después de esa entrevista, Ya. yo ganaba muy poco en el periódico y tenía ya 2 hijos chiquitos. Y entonces me mandó llamar con su jefa de Relaciones Públicas, que se iba a vivir a no sé a dónde,
Y me dice, Auri, Catone dice si te interesaría hacer las relaciones públicas del Marzano. Y acepté. Gracias a esa entrevista te conoció y hizo una... Y ahí empezó de alguna manera mi profesión paralela, que han sido las relaciones públicas. Claro. Que es donde ya yo te he conocido. Claro. Y después ya siguió, ya lo más grande, Michael Jackson, pues no, obviamente. Cuando Michael Jackson dijo que iba a venir al Perú, yo era la representante de Michael Jackson. Es más, fui la única del equipo que armaba aquí en el Perú su concierto, que fue a Buenos Aires a ver cómo iba a ser su presentación para darles las pautas de lo que se venía acá en el Perú, ¿no? Por ejemplo, había pedido que le pintaran en su camino unos gnomos gigantes, unos gnomos gigantes. Tenía que tener caramelos M&M, una pelota rosada y una pantera rosa. No lo podía traer él en su maleta. Eso es lo que pedía en su libro, en su lista de pedidos. En su lista de pedidos. ¿Y cómo llegas a Michael Jackson? Es que a partir, ya te digo, de Catone, ¿Ya? comenzaron a llamarme empresas para hacer conferencias de prensa, relaciones. Entonces, ya pues una y una fue la cadena de trabajo paralelo que terminó cuando me llama Itcher. En realidad me llamó Vera para el Canal 9 ¿Ya? y también Cabello, que estaba trabajando con Itcher en Latina, y me llaman para el trabajo de relaciones públicas. Entonces yo le dije a Cabello que con Itcher no iba porque no tenía buena fama. Entonces Itcher me llamó y me dijo, usted dice que yo tengo mala fama. Bueno, le invito a que me venga a ver y yo le voy a mostrar que no es así. Y así fue, pues no, me encantó todo lo que me demostró y trabajé. Vamos a volver a Michael Jackson, pero te quiero preguntar porque me ha quedado esto. Cuando te recibe Catone, ¿te habló de la entrevista? ¿Te dijo, me dejaste muy buena impresión? ¿O? Sí, por supuesto, me agradeció y me dijo, es feo contarla, ¿no? Pero me dijo que era la mejor entrevista que había tenido desde que llegó a Perú. Ay, qué bueno. No es un elogio para nosotros. Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no elogiarse? Ya, volvemos a Michael. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la reacción cuando no vino? ¿Qué tuviste que hacer? Olvídate. De repente acá algunas periodistas que por ahí está cerca de mí de recordarse, pero yo decía estupidez y media, que Michael Jackson había ido a pasearse por Paracas, que se había ido a Machu Picchu, llegaste a decir que ya estaba en Lima ya. que había llegado a Perú. Sí, con razón la periodista, la productora esa. Oye, sí. Porque, gente, habían venido, se habían inscrito y todo conmigo, Ya, claro. periodistas de Ecuador, de Bolivia, de muchas partes. Querían ver a Michael Jackson. Michael Jackson no le dio la gana de venir No, a Perú. a ver, vamos por partes. Tú estabas acá organizando, ya estaba organizado, ya le habían comprado su pantera, ya le habían comprado su pelotita. ¿No es cierto? Todo. Ya, ¿y qué decían? Lo primero que te dijeron, llega por si, no sé, estamos diciendo porque el miércoles te dijeron, mañana está Michael Jackson a las 11 de la mañana en Perú. O cómo empezó a llegar las noticias que tú ibas diciendo, ya no viene. Mira, pero te quiero contar un break porque Sí, dale, esto es bien gracioso. Ya. Resulta que yo llego a Buenos Aires y tenía que ver en el estadio en el River Plate, cómo habían hecho los argentinos todo el escenario, que era el book que mandaba este artista era así, que tenía que tener tal cosa, tal otra. Bueno, la parte de la producción estuvo al lado de Soledad Mujica y me da risa porque la parte de relaciones públicas la hacía mi amiga bueno, en este momento se me ha ido el nombre. Ya. Bueno, y yo la prensa. Entonces, el empresario, Clavería se apellidaba, en un chileno, solo dio pasaje para mí, entonces yo fui solita. Llego al hotel, me comunico con el equipo de Chile, que habían llegado 5, que se dirigían al River Plate, y yo me fui
en un taxi Mosca Ya. que me llevó y llegué primero que yo. Ya. Entonces me metí al camerino, tomé fotos. De Todos tus registros. todos Claro, tus- también había hecho los gnomos, pero más chiquitos. la cama era con esos tules, tipo la cama, ¿Y esa noche iba a presentarse? no, al otro día. Ya, claro. Pero es otra cosa, la cama era esa cama de las princesas, pues con tules. Era el príncipe. Ya tomé fotos, ya salí. Pero le estaba a dormir como princesa al príncipe. Y llegué y salgo y después recorrer todo, ya yo tenía todo. Pues yo soy una enferma de la puntualidad, no se han dado cuenta, Sí, yo sí, llego sí. siempre antes, porque no sé por qué. Yo soy así. Y Estaba esperando un pan que tenía guardado para Sí. comer porque estoy al final. un poeta, un señor, los nombres se me olvidan, me dijo que me preguntó, ¿usted es peruana, señorita? Me dijo, yo, ¿por qué? Porque nunca he visto una periodista peruana puntual. Y ya. Bueno, llego, recorro todo, espero al equipo Chile, viene el productor argentino, nos recibe, y entonces la Milena se llamaba la productora chilena, dijo que quería conocer el camerino y el productor le dijo que por orden del manager de Michael no podíamos, nadie podía pisar el aposento. Imagínate. Entonces, ¡plum! Y yo muda, porque ya tenía todo, pues obviamente. Claro, ya habías pasado todo eso, ya tenía foto y todo. Entonces, cuando salimos, le dije, Milena, yo tengo... ¿Cómo? Y que yo llegué primero y me metí, ay, pero... Y me aversa que le codeaba a su jefe de prensa, ya ves, la peruanita ya nos ganó. Ya. Al otro día, mira, parecerá esto un cuento, pero te prometo que lo que te digo es tal cual. No. Al día siguiente estamos en un buen hotel y, fuimos al Regio Hotel más bien, donde estaba Michael Jackson y su gente, Comitiva ¿no? y su comitiva. Su comitiva. Entonces teníamos reunión con la jefa de prensa De él. de él, que para mi gusto tenía el nombre de una vaquita famosa llamada Clarabella. ¿No? Era estadounidense. Sí, gringa. Entonces, estábamos esperando y no bajaba. Y la Milena, la productora chilena, cada vez que bajaba una gringa, decía, esa es. Y yo dije, no me movía. Bajaba otra gringa, esa es. Yo no me movía. De repente veo una morenita rasta, bien rasta, así con los pelos con las rastas, trenzas, con las trenzas. chancleta, bien hippie, ¿no? Y no sé por qué, dije, esa es. Y me acerco, y le digo, excuse me, are you Clarabelle? Yes, I am. And who are you? I'm Aurita from Peru. Oh, dear, come in. O tú sabes inglés, Aurea. No solo inglés, perdóname, también sé un poco de... ¡Se agrandó! Dale. No, de verdad. No, está bien, yo sé, por eso te digo. Bueno, ¿Y qué entonces... dijo? Que sí, te Claro, y entonces vinimos pues y yo llamaba a los chilenos. Yeah. Y entonces comenzó la entrevista, pues, ¿no? De qué íbamos a hacer, y qué sé yo. Sus exigencias, ella ya Sí, ya la estaba voz directa de puesto, Michael. todo. Entonces les dijo a la chilena, ¿y dónde? Porque había un solo día, en la pauta, un solo día donde Michael Jackson iba a salir, digamos, al pueblo. Claro. Iba a ir a un sitio importante. Entonces le dijo a la chilena, ¿dónde lo piensan llevar usted? Y la chilena le dice, ay, Dios mío, eso es lo malo, debía haberme anotado estas cosas porque están surgiendo aquí en la conversa. Claro, pero ya. Le dijo que lo iba a llevar al primer gran centro comercial De Buenos Aires. de Santiago. De Santiago, perdón. Sí. Yo te digo, soy muy rápida. ¿Y ustedes? Y yo le dije, que no tenía otra alternativa que decirle, lo vamos a llevar al Parque de las Leyendas, al zoológico, porque le vamos a regalar una llama. ¡Ay, pero es mentira! Es
que te cuento. Ahora entiendo por qué dijiste que estaba en Paracas. Bueno, sigue, por favor. Pero tenía que decirle algo, yo no estaba preparada para esa Bueno, pregunta. nada, ya, pa. Pero te cuento por qué. Yo siempre he sido buena relacionista pública en el fondo, como me lo dijo Hitler una vez. Ya. Siempre compraba cositas, souvenir peruano para regalar. Claro. Y había comprado una llamita, esas llamitas de cobre Claro, que viene ahí con su que mantita. eran baratísimas. A mí creo que me costó 5 soles. Que tenía su Su mantita. de piedritas verdes. Ah, ya. Entonces, y le dije, llama, y ella no entendió. Claro. Like this. Entonces le muestro ¿otra la vez? llama. Ya. ¡Oh, llama! Pero me dijo, le va a encantar, ella tiene, pero mira, ya no miraba a los chilenos. Entonces yo, por supuesto, le regalé la llamita. Claro, a para ella. que vea lo que se iba a llevar de Perú. Bueno, soy rápida, ¿qué quieres que te diga? Está bien, está bien. Y bueno, eso, y entonces yo quedé muy ¿Lo bien. llegaste a ver? Por supuesto, hecho. ¿Cómo? ¡Allá! Descríbelo. A 5 metros. Me imagino. Porque- Con su séquito. No que Su sea- seguridad. no, ¿seguridad de quién? ¿De él? Sí. Bueno, ¿Cómo lo conociste mejor? Ahí, cuéntanos eso. mira, los argentinos habían hecho la estructura de una manera exacta como ellos lo pedían. Nosotros no teníamos, creo, la plata para hacerlo. Porque el de Buenos Aires, como en otros países, Bael Collado salía de abajo, este es el escenario, Ya. y ¡sac! Claro. Aparecía. Eso no lo teníamos nosotros. Entonces yo veía las cosas, ¿no? Y nada, pues no, mira, honestamente, a mí me encanta el jazz y la salsa, Ah, ¿ya? Y alguna música clásica, sí. Pero el pop y esta cosa, no. No O sea, está yo en tu- no no era está en tu radar. de comprar un disco de Michael Jackson, que hay unas canciones no muy haces el bonitas. pasito de la luna, no. Y, pero después de ver su show, después de verlo en escenario, el tipo era un fenómeno. No, cómo bailaba. Era una cómo- puesta en escena, Oye, ¿verdad? qué bárbaro, qué bárbaro. Así, con la boca abierta. No, digo, tú llegaste, ¿cuál es lo más cercano? Me dijiste a 4 metros. A ¿Cuándo fue? 5 metros, pero en el público, pues no. Ah, ya. No, no, nunca tuviste contacto con él. no. Ah, pero estuviste en primera No, fila. no, para qué yo no me mandó la parte, no, de lejos, pero Ya, ahora cuando ya te vienes a Perú, dijiste, Ah. ya sé todo, ya está todo Bueno. cuadrado. Y ¿Qué no- tiempo después de Chile, de Argentina tenía que venir para acá? no sé. ¿Una semana? Una semana o 10 días, porque de Argentina fue a Chile. Y Claro. en Chile fue el problema, porque no dejaron que sus camiones entraran al estadio De Santiago. de Chile. Y entonces se amargó y dijeron que no, y tuvieron que hacer 2 funciones un solo día. Y entonces nosotros nos fregaron. Ya, por eso te digo, tú estás acá en Perú, estás organizando todo, ya viene Michael, ¿no? La prensa había que estar bombardeando que ya viene. ¿Qué pasó? ¿Qué te decían? ¿Ya está viniendo, ya va a llegar? No, nosotros nos enteramos porque te cuento que el empresario era el mismo, el empresario de Perú, el de Chile y de Argentina. Claro. Ya sabía, bueno, él le hizo después un juicio que ganó. Sí, supe. ¿No? Pero bueno, ya sabía yo que no venía, ¿Cuándo te nace la idea de decirte en Paracas? porque existía la mínima posibilidad Sí. que de repente se arrepintiese, ¿no? Ya. Entonces inventé lo de Paracas. O sea, él había quedado en venir, por decirte, un 12, mañana, el martes creo que es 12, ¿no? El miércoles 12 de noviembre, ya. Seguían preguntándote los periodistas, cargosazos ellos, te llamaban. Y el lunes tú qué dijiste, y el miércoles ya llegó jueves, tú dijiste, sí está, solo que se iba para acá. Algo así. Lo que pasa es que el día que él sale con su avión de Chile, Ya. yo tenía la esperanza que aterrizara en Paracas, donde sea, pero que viniera a Lima. Ahora, ¿y cómo te harás estresar y cómo te habrá puesto a renegar tú, no?
Hasta perdí el novio en ese tiempo, tenía un ¿Tenías noviecito. un noviecito? ¿Y qué pasó? ¿Estabas muy metida en el tema? No, ya, eso es una broma aparte. ¿Qué es del...? No. Ah. Bueno, el tema es que vivía yo en eso, yo dormía, Michael Jackson, despertaba Michael Jackson, y de repente Michael Jackson no vino. Fue Y muy nunca frustrante, vino. frustrante total. Claro, me imagino. Pero mira, a lo largo de tu vida periodística tienes, esto sí te va a encantar, esto Ya. sí que te voy a contar, te va a encantar. Revista sí. Ya. Toño Cisnero, Antonio Antonio, Cisnero, el poeta. el poeta, me viene un día a mi oficina y me dicen, oye, Auri, el cónsul de Río, Ya. de Janeiro, me está invitando a que vaya a entrevistar a los artistas de la Globo. ¿Yo qué voy a hacer con los artistas de la Globo? Eso es para ti. Claro, le digo. Y entonces le digo, ¿y te da pasaje y todo? No, nada. Encima nada. Ah, le dije, pero dile que sí, vamos a ir. Dile que sí. Entonces yo tenía a un cónsul de Perú que tenía contactos con la Globo, que me iba a presentar a todos los artistas famosos de la Globo, pero no tenía ni pasaje ni nada. ¿Qué crees que hice? A ver, cuéntame. Me agarré varias revistas así. Primero busqué en la guía qué agencias de viaje había y encontré una bien grande, Colorama Tour. Entonces dije, quedaba en Larco. ¿Ya? Dije, yo voy a buscar a Colorama. Entonces me fui con una revistita. Mira, yo siempre pienso, y en la vida, cuando una puerta se te abre, se va abriendo una, dos, tres, saben Claro. todas. Cuando la primera se abre. A veces, pero a veces también, a veces tienes traba al principio y también te resulta al final todo bien. Pero bueno, la cosa es que me voy al Colorama Tour, llego, me identifico como ahorita periodista de la revista Sin y que quiero hablar con el gerente. Habrán dicho que quería entrevistarlo, qué sé yo, ya, lo que fuere. El gerente me recibe. ¿Ya? Para mi suerte, cuando entro, veo una revista así por ahí, al lado de él. O sea, incluso le dije, usted lee la revista. Sí, señorita, la leo. Usted me entretiene mucho sus entrevistas, algo así me dijo. Buen primer paso bien dado. Bueno, entonces le conté mi tango, pues, ¿no? Que tenía la posibilidad de hacer montones. Aparte, yo puse a todos los más famosos, ni idiota. A toditita, ¿no? Pero no tengo pasaje ni estadía. Entonces yo sin hablarlo con la gente comercial de la revista. Pero si usted me da pasaje y estadía en un hotel, yo le prometo que todas las entrevistas que yo haga en Brasil van a decir cortesía Colorama Tour. Auri, ¿y lograste entonces? La agencia de viajes te dijo, ya, está bien, te vamos a dar los pasajes y tu estadía, que era lo que necesitabas para irte a Brasil. Y con la misma me fui. Bueno, primero le tuve que decir a la gente comercial de la revista de este canje que yo había pactado y Claro. me lo aceptaron. Bueno, me voy y me dan para alojar en un hotel, Copacabana, muy cerca de la playa. Y tenía desayuno incluido. Yo tomaba el desayuno al filo del cierre, como a las 10:30, 11. Claro. Y con eso me iba a la Globo a hacer mis entrevistas. Entrevisté, en ese momento estábamos con Tieta, Betty Faría. Bueno, entrevisté a Antonio Fagundes. Claro, en la época que así como las novelas turcas han invadido el Perú, en ese tiempo las brasileñas. Claro, rayaba Gloria Pires y toda la demás. El rey del ganado, que todo el mundo lo veía. Antonio Fagundes, que le tuve que decir, señor Fagundes, ¿es verdad que usted le tiene miedo a los ratones? ¿Qué me dice? ¿De dónde saca eso? Y yo le dije, porque hay una revista aquí en Lima, que era Teleguía,
que dice que usted le tenía miedo. ¿Y verdad había salido eso? Sí, claro, yo No, 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 ya ni tampoco. había leído, tampoco, también que inventen, pero no tanto. No, tampoco loca, pues, ¿no? Oiga, me dijo, veo que Perú tiene mucha ¿Y de imaginación. verdad le tenía miedo a los ratones? No, me dijo que no, que dónde sacaba. O sea, que los mentirosos habían sido nosotros. Los peruanos somos muy buenos para eso. Ya. Bueno, como para hacerte la más corta, entrevisté a todos los que quise. Ahora ya, mira, hace un rato te aplaudí por tu inglés tan fluido. El portugués. Eu falo um pouquinho português. Oh, no, ya, otro nivel estamos acá. No le dije, oye, un invitado de nivel. Pues. Ah, sí. Oye, mira, No. si un periodista no se instruye o aprende... Claro. Mira, cuando estaba en la universidad, Ya. nos obligaban que además de inglés tenía que tener otro idioma. Claro. Y me metí a la NASA. Alors, je parle très bien le français. Oye, francés es bien bonito, ¿no? Es bien lindo. Bueno, seguimos con la historia. Ya. Pero tu amiga... Váyanse todo, acá está la directora, por si acaso. Dime, ¿no? Seguimos con la historia porque esto te va a encantar. Ya. Yo soy muy ambiciosa. Ya. Entonces, yo dije, porque siempre me hablaban Ya. de que es más, déjame que te voy a mandar foto de esto para que tú veas Dale. que te estoy faroleando. No. Yo quise entrevistar al dueño de todo, al dueño de la Globo. Entonces, me dijeron que era muy difícil. Claro. Muy difícil. Pero este cónsul de Perú, que se apellía Palomino, nunca me olvidaba, madre, tremendamente bacán, ¿Ya? me comenta que su secretaria era muy amiga de la secretaria Del dueño. del dueño así fue el título de mi entrevista, el dueño del mundo. Y, le dije, dile pues que, a ver, que tu secretaria le diga a ver si me... exagerado, de verdad exagerado. Me vendieron como la periodista más famosa de Perú, Claro. más o menos. Ay. No era. No, para pero nada. había que, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué crees? Doctor Mariño me dio la entrevista. Te dio la entrevista. Me dio la entrevista, tengo la foto y tengo todo como probable porque no. No, está bien. Y bueno, me fui bien desarmada realmente, pero fue poco porque él no daba entrevista a nadie. Su oficina era, un piso, ¿no? Y me contó toda su historia, muy amigo de Jacques Cousteau, pata de Jacques Cousteau, y me dijo que en ese momento, mira, es una historia de amor bien bonita. Cuando joven, él se había enamorado de una chica, cuya familia llegó a ser la dueña del café de Brasil. Y ya viejos, porque en esa época él tendría 80 y tantos años quizá, se habían vuelto a encontrar y se habían casado. La reina del café con el rey de la televisión. Del mundo. Sí, Qué me grande. contó su historia de amor. Y el título, como te digo, de esa entrevista se llama El dueño del mundo. Ahí estoy con mi fotito y todo porque después no me creen. Y los globos significa eso, pues, ¿no es cierto? Sí, La tierra. te voy a decir, de Yapa, Ya. ya estaba allí. Encontré al árbitro él hizo el arbitraje del conflicto Perú-Ecuador, y era un señor anciano que todavía vivía por ahí, y me fui y lo entrevisté. Ah, también, claro. Es que uno cuando llega a un país no solo tiene que ir a lo que le mandan, sino todo lo que hay en el entorno, ¿verdad? Sí, y Colorama Tour estuvo muy feliz porque fueron 8.000 entrevistas gracias a Colorama Tour, Claro, ya estabas acá y seguía apareciendo Colorama. Qué buena experiencia. Linda, por eso te digo, el periodismo es lo máximo. Yo me he divertido mucho. Ahora, tú estás en el canal un video de YouTube icónico que se habla siempre el día que Magali Medina se enfrenta a Augusto Ferrando, y tú estás en el panel y tú haces una pregunta bien dura también, que ni siquiera es una pregunta, pides respuestas más bien. Sí. Cuando Ahí le da el chucaque al pobre. Claro. Ya. Tú habías hecho una investigación, en resumen, ¿no? Ferrando premiaba a la gente humilde
que se acercaba a él y él decía, toma, te arreglamos la vida, si necesitaban una operación, toma, si necesitas una operación en los ojos, le decían a gusto, y si él te llegaba tu momento de ese segundo con él, y él te decía, ya, algo así, ¿no es cierto? Entonces tú descubriste que él había prometido ayudar a alguien y no le había ayudado, ¿o cómo fue, Auri? No. Él, no sé, se le ocurrió seguro a su gente de producción repartir billetes en ¿No? una zona pobre. ¿Ya? Y repartían billetes de 5 soles, por ese tiempo había billetes de 5 soles, y ¿No? repartió, así botaba dinero, y la gente mataba por un billete. Claro. O sea, se trompeaban, ¿no? Fue bien, para mí fue un espectáculo bien triste, decadente total, de lo que puede hacer una producción en busca quizás de rating. de rating o qué sé yo. Entonces yo le pregunté si había hecho un mea culpa de eso que había hecho, de No. tirar dinero. Y ahí se sintió mal y fueron al corte. Y ahí, Ahí hay dos periodistas, hay un comunicador hoy famoso que está postulando, como es Magali Medina y Philly Butter. ¿Eras amiga de Magali? Porque ustedes iban a comisiones juntas, ¿no? bueno, yo podría decir que sí, que siempre coincidíamos en comisiones y bueno, éramos colegas, ¿no? Como si después me encontraba con la Chévez o con otra gente más o menos de esa generación. Sí, tenía una amistad de ese tipo, ¿no? De trabajo, pero no de frecuentarnos. Ni nada. No compartían. Sí, es que yo respeto mucho la amistad. La amistad es algo más, no sé, para mí tiene otro cariz, ¿no? Es decir, hola, me caes bien, pero si ya vas a mi casa o salimos a comer, ya es otro level, ¿no? Claro, es una exclusividad, ¿verdad? Sí. Pero nunca fuiste amigo con ella. Así, bueno, ese tipo de amistad, sí, de llevarnos bien, de coincidir en cosas, de ver situaciones media incómodas para ella, pero que ella siempre las sabía sortear o reírse. ¿Qué incómodas, por ejemplo? Por ejemplo, una vez estaba en la embajada de Francia, ella trabajaba en Oiga, y coincidimos, y bueno, estábamos conversando las dos cuando veo entrar a Baruch Ipcher con María Teresa Braschi. Yo en ese tiempo no trabajaba, pues como te digo, en la revista así, ¿no? A Ipcher sí me conocía porque creo que yo lo había entrevistado en la anterior revista que dirigía Hildebrand, el semanario, un semanario que sacó en el 86. Y se me acercó él con Maritere y me saludó. Entonces yo le presento y le digo, ella es Magali Medina de Oiga. Y Ipcher la miró. Magali era, bueno, nosotros los periodistas no ganamos un sueldazo, o sea, estábamos vestidas bien, pero digamos sencilla, ¿no? La miró de arriba abajo y le dijo, ¿y usted se atreve a criticar a esta señora por la forma en que se viste? ¿Y usted se atreve? Por María. Por la María Teresa Braschi, pues, ¿no? Mirando a Magali, le dijo, usted es Magali Medina, ¿y usted se atreve a criticar a esta señora por la forma en que se viste? ¿Usted se atreve? Y se dio media vuelta y se fue. Y Magali se mató de risa. Ella siempre se reía cuando decían alguna cosa así, varias veces le vi reírse así. No sé, le llegaba, supongo. Yo sé que no estás diciendo porque para ti la amistad es muy importante, pero si era cercana a ti, porque si la presentabas era porque si había una, ¿no? Pero claro, un constante diálogo. Claro, porque cuando íbamos a una entrevista, comisiones, estábamos, entonces las dos conversábamos y qué sé yo. ¿Y cosas como esas viste muchas? Bueno, un par más, pero ya pasemos la página y hablemos de otros personajes. Solo con eso termino. Y cuando estuviste de relacionista pública en ATV, ¿la encontraste? ¿La comunicación fue buena? Sí, al principio muy buena.
¿Ya? muy buena, sí. Al principio, ¿no es cierto? Sí, ¿Y muy después buena. qué pasó? Yo creo que ellas, bueno, les pasa a muchos personajes, no solo a ella, ¿no? A veces Claro. consideran que no necesitan relacionamiento público para conseguir entrevistas y que yo, entonces no acudía a mí ni requería para nada. Hasta digamos, hasta antes de irse a Latina, yo organizaba las Las conferencias de conferencias. prensa de ella, todo, pero después, cuando ya regresó, creo que ya ella conocía más a los periodistas o tenía Se su... manejaba sola, digo. Se manejaba sola. Dime, y que vamos viendo esto, pasemos a otro personaje. Fernando era uno frente a cámaras y otro fuera. Acá lo tuvimos a Martín Carranza, que también lo conoces, ¿Mm? y Martín nos decía que sí, era uno distinto ante cámaras y uno distinto fuera de cámaras. Te voy a ser muy honesta, pero muy honesta. Ok. Si no creo haber visto ni un programa completo de Trampolín a la Fama. Lo veía por partes, hacia Zapping, veía, porque como tenía que comentar a veces, pero nunca lo veía completa. No era un personaje que a mí me atrajera, entonces no sé nada de su vida. Ah, La no, verdad, no te parecía un personaje agradable su programa. sí, porque mira, la parte de espectáculos que yo manejaba en la revista, Es sí, tal cual te lo iba a decir. porque sí, había una sección de espectáculos, pero mi meta era entrevistar a gente bacana, destacada. Entonces, ese era mi De objetivo. cierta intelectualidad, ¿correcto? No, no solo en actualidad, porque No, también... intelectualidad, digo. Sí, no, porque, bueno, he entrevistado al jockey más famoso de la época, a la bailarina, al actor. Una vez vino Katherine Opsenberg, que era una actriz de Dinastía, que era hija de Isabel, la esposa de Ulloa, que había sido princesa yugoslava. No. Y bueno, ese era mi objetivo, buscar personajes destacados, ¿no? Claro. Entonces, que estén en el imaginario popular, pero sí, que no sean muy accesibles a la claro. vez. Y a tu ¿Verdad? vez que también he entrevistado a Manrique. Claro, Bueno, claro. era buscar personajes que hicieran historia, que dijeran algo. Ahora, cierro con esto el tema de Ferrando, ¿no? ¿Verdad? Muchas personas, el entorno de Ferrando dijo que esa famosa entrevista en Fuego Cruzado fue una emboscada. Te pregunto, ¿desde qué punto de vista? ¿Te dijeron, mira, este programa es para... No, ¿No? para nada. El programa Un homenaje. era Contrapunto, se llamaba, ¿verdad? No, Fuego No. Cruzado. Perdón, Fuego Cruzado. Sí. Ay, borren eso, por favor. No, Entonces estaban los que estaban en pro y los que estaban a favor y en contra. Entonces, el grupo que estaba en contra estaba la Marta Hildebrand, estaba Magali, Patricia Salina, yo, Salerno, me parece. claro que se odiaban, pues, ¿no? Y a favor estaban otros que no me acuerdo. Pero no hubo ni una emboscada, así estaba planteado el programa y así estuvo planteado en todos los programas que hicieron, ¿no? Siempre había un grupo a favor y uno en contra. Claro, aparte, el programa desde que nació era controversial, ¿verdad? Tú sabías a dónde ibas, ¿no? No, Claro. claro. Ah, bueno. Pero No, yo no. Y ahí lo viste a Philip Butter. ¿Lo conociste a Philip Butter en esos andares periodísticos? No. Pero él sí me ubica, creo, pero yo en ese momento allí, no, para nada. Para Ya. nada, para nada, para nada. Pero después no lo has tenido. No, es otro personaje. No has compartido con él, No. ¿no? Claro, son los inicios de muchos ahí también, ¿no? Ahí está Philip, un Philip bastante joven, ¿no? Que está preguntando más pausadito. Fíjate que ni me he dado cuenta que estaba Philip Butter. Te juro. ¿Alguno, verdad? Se me pasaba eso. ¿Alguno te negó una entrevista a alguno? Bueno, yo siempre, gracias a Dios, conseguía, Tus objetivos. sí, siempre.
Mira, te voy a contar una. De cómo estaba en un diario Micio, Ya. ¿no? No tenían plata ni para mi gasolina, porque yo siempre he sido motorizada. Andas tú. Siempre he tenido mi carrito. Y en ese tiempo yo tenía un Opel. Cuando llegó Joan Manuel Serrat a Maestro. su gran concierto, era el año 82, Claro. me acuerdo. Él visitó 2 veces Perú, ¿no? Sí, o más, no sé. Pero Sí, bueno, creo en esa oportunidad lo traía Fernández y tenía a su relacionista pública una señora que se llamaba Elsa Samané, Ya. ¿no? Una señora a la cual yo le caía pésimo. Y ella me ubicaba como una persona, Mauri es un ángel, ¿por qué le caía mal, Mauri, tú? no sé. Bueno, la cosa es que me dijo que yo quería entrevistar a Serrat y me dijeron que estaba alojado en el Hyatt Hotel, ahí Claro. en Santa Clara. Digo, yo ya está chocica a buscar a... Oye, Mauri, ¿cómo dices? Manuel Serrat. Pero no, Pero es que el problema era con tu carro, con pero- mi carro. Entonces agarré y me encuentro con un amigo periodista en la calle. Le digo, oye, quiero entrevistar a Serrat, pero dice que está ahí por Santa Clara. ¿Qué? Me dice, está acá en el Crillón. ¿En el Crillón? Ah, mira. Está bien. Te habían desviado. Le caías mal, pero... Esta víbora, ¿dónde te estaba mandando, amiga? Entonces fui a buscar fotógrafos, no había ni fotógrafo en el diario. Entonces a una amiga mía que tomaba buenas fotos le digo, oye, Chari, ¿tú me podías hacer de fotógrafo, por favor? Ya, ¿quién se va? ¡Ay, ya sale! Claro. Entonces ya tenía cámara, una buena Nikon, ¿ya? Entonces fuimos y nos sentamos en el sillón a esperarnos. Había estado ensayando en el Segura, creo, no sé dónde estaba, iba a dar su concierto. Y cuando aparece él, con todo su séquito, y Chari y yo nos paramos, pues. Claro. En ese tiempo estábamos chivolas, pues estábamos... ¿Qué pasa? ¿Qué Oye, pasa? Te ella, mirando, ella- ya. ella era rubia, Sí. y yo morena, Ya. y el pata pensó que él me dijo, pensó que éramos una fan. Ya. Entonces nos acercamos y digamos que tú eres Serrat y me voy acercando y él me mira y me dice, ¿y por qué esta señora me hace así? ¿Por qué? Y yo volteo y estaba La tipeja esa. la señora esta, Sí. le hacía así que Que no. no le des, mira. Y yo la miré ¿Y qué le dijiste? ¿y por qué me hace así? Porque somos del único diario de izquierda que hay en este país y seguro que por eso no quiere. ¡Ah, pues venga! Ahí está el conocer al artista. Manuel Serrat era un hombre de izquierda que tenía Claro. una posición, ¿verdad? Bien Rebelde para sus burra tiempos. la señora también, ¿no? Claro. Así que nos sentamos en la mesita a empezar la entrevista y él me dice, ¿qué tomas tú? Oye, Y yo- Serrat yo- bien, ¿no? Yo no, yo todavía me pongo a pensar qué iba a tomar. Y le pregunta a mi amiga Chani, ¿qué tomas? Y mi amiga le dice, una chela. ¿Una chela? ¿Qué es eso? Una cerveza, alguien la Oh, tradujo. Chagui, ¿cómo vas a decir eso? ¿Y tú? Tú con tu calidad. Ya, le dije, una manzanilla. Serrat que Juan Carlos campeón. ¿no? Oye, ¿sabes qué me dijo tú? Que sí eres rara. No supo que era manzanilla. ¿Qué manzanilla? Camomila, le dijeron. ¿Una camomila? Oye, qué periodista más rara eres tú, me dijo. ¿Una camomila? ¿Vas a ver? Míralo, este Serrat, ¿con quién habría estado acostumbrado a hacer cosas, tú sabes? Me ¿No? trajo la camomila. Ya. Qué buena historia, coño. Manuel Serrat, aquí nos entrevistó. Esos son los momentos más maravillosos que ha dado el periodismo. O mejor dicho, te ha dado momentos maravillosos. Sí, la verdad que sí, aquí en el extranjero. Una vez fui a Italia. Ya no me preguntes porque sí. ¿También? Sí. Una frasecita ahí. No. Bueno, ya lo quería. Estaba en Italia ¿Ya? y había un cantante napolitano, búscalo, maravillas, yo sé que recién murió, que cantaba unas canciones maravillosas. ¿Cómo se llamaba él?
Ya, no, sí, yo lo voy a buscar, ¿sabes por qué? Porque hay una canción típica de Italia, y lo hago ¿por qué? Porque Maradona lo admiraba. Pedía mucho esa música de fondo cuando entrenaba. Ay, pero qué lástima que en este instante No, no te preocupes. ahora me voy a acordar. Y Tú di el su nombre en disco, italiano, la su gente- disco se llamaba Nero a metà, negro a mitad. Ah, Porque en Italia la gente del sur eran considerados los negros. Es más, hay letreros que en esa época yo viajé decían prohibido pase de perros y de negros. Algo así. ¿O qué pasa? No, Yo pensaba ir a Italia el otro año. no te hablo de hace años, pues. No, sí, es más, por eso Que hace insistiendo con el 40 tema, años, ¿no? insistiendo con el tema, repito, lo de Maradona era una burla, pero, que eran los negros del sur, ¿no es cierto? Los negritos, y se burlaban por eso, esos pobretones, le decían, y Maradona, uy, peor, levantaba la bandera. Pero continúa, por favor. Bueno, entonces yo estaba en ese momento en el taco de la bota, en Claro. Lucera, un pueblito se llama Lucera, donde una amiga italiana me había invitado. ¿Ya? Y veo que este cantante napolitano maravilloso se presentaba, que ahorita me acuerdo el nombre, por favor, Sí, Pino. Pino Daniele. ¿Qué pasa? Oye, increíble. Y yo dije, tengo que verlo. Entonces un amigo de mi amiga, lindo, me dijo, yo te llevo en mi auto, ya, porque cerca a Luchera, pero no en Luchera misma, era en Trani, cerca. Ya, Y entonces, es otro nivel, ¿ah? y entonces me dicen, bueno, y otro me dice, yo te hago de fotógrafo. Entonces yo llego a la ventanilla y le digo al tipo, y yo soy una jornalista peruviana, yo voy a entrevistar a Pino Daniele. Oh, sí. ¿Tú lo conoces? Me dice. Y digo, sí, le digo, lo conozco. Entonces, espectacular. Me dijo, entonces, esperé, y vino el manager, y me dijo, Carla, ¿tú sei peruviana? Sí, vení qua. Y me dejan pasar. Mira, ¿sabes quiénes tocaron ese día? The Weather Report, un grupo de jazz, porque además ya te he dicho que me encanta el jazz. Sí. El famoso jazzista uruguayo, el Gato Barbieri. El Gato Barbieri. Nada menos. Era un gran show de jazz y tocaba Pino Daniele. Y bueno, entro y me veo en intermezzo, me dicen, en intermezzo, y bueno, Lo vas a entrevistar. ya voy. Hay que Y yo- traducir en intermedio. pero mira, el italiano de esa zona es diferente al italiano, pero yo no sé cómo me entendió todo. La entrevisté y después me dice, no sé si contarte esto, pero Dale. fue lo que me dijo. Senti, cara, trae coca. Con razón el Diego rindió lo mejor que rindió en el Napoli de Italia. Te dijo, por peruana. Porque Por peruviana. Claro, tú me dices peruviana, salve peruviano, decía yo Malvadillo, porque jugaba por ahí, Claro, Machu Uribe. Picchu. Yo me iba por esas ramas, pues no, Malvadillo. Claro. ¿Y qué te dijo? Peruviana, tiene coca. Sí, trae coca, o sea, que me dio tocar en coquera. Solo por ser peruano. Por eso que me abrieron las puertas del Conclusión, había mala imagen del peruano, y segundo, ese cantante había sido bien coquero. Sí, pero tiene las canciones más hermosas que te puedes imaginar. Pino Daniele tiene, Pino Daniel, escuchen. es maravilloso. Dale, Bueno, dale. medio turno, medio virolo era. Y un consejo para los chicos después de esta enriquecedora conversación. Que se preparen, pues, que nada... Ahora hay del Google que te Mira, ayuda, ¿no? yo te voy a ser muy honesta. Yo no domino ningún idioma. Pero que me defiendo, me defiendo. Ya. O sea, no lo sé perfecto,
Ah, pero que me defiendo, me defiendo. Hay que... la no sé, habilidad. hay que estudiar, nunca dejar de estudiar, de prepararse, ¿no? Eso es lo que yo he hecho y me he Ahora, divertido muchísimo. yo te iba a despedir como políglota y ahora te me cayó el personaje. No, pero es que... Pero va, no, fluye, fluye. Sí, sí. Tú me dejas en Italia y me manejo de lo más bien, ¿no? Ah, otro nivel. Tremenda conversación. Gracias, amiga, por haber venido. Y eso que te nos ha faltado hablar más cosas, ¿ah? Muchas gracias. ¿Eh? Nada. Y ya sabes, nos vemos en la próxima semana con un gran personaje como el que hemos tenido acá con Aurita.